Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Hoy es 1 de mayo, el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Y hoy no es realmente un día festivo, sino que es un día de reivindicación, es un día de lucha, es el día, mejor dicho, de nuestra clase, de la clase trabajadora. Debemos de huir de caracterizar este día como el día del trabajo, porque si algo hace la burguesía y sus partidos izquierdistas súper posmodernos y súper guays, es despojar a todos los días, a todos los conceptos de su esencia revolucionaria. Y el día del trabajo no significa absolutamente nada, sino que es el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Y subrayo clase trabajadora porque es nuestro día y no podemos permitir que la burguesía se adueñe de este concepto, que los izquierdistas se adueñen de este concepto y debemos de reivindicar el 1 de mayo como lo que es, un día de lucha. Entonces, como es un día sumamente importante, queremos grabar este coloquio para hablar un poco sobre el origen del 1 de mayo, del Día Internacional de la Clase Trabajadora, de dónde viene, cómo se celebraba este día tan importante en la Unión Soviética, y luego queremos destacar algunas cositas sobre la situación actual de la clase trabajadora y los desafíos a los que nos enfrentamos. Así que quedaros hasta el final porque va a ser un coloquio muy interesante. Vamos a reflexionar sobre muchas cosas que seguro que vosotros también habéis reflexionado en más de una vez. Y repito, hoy es el Día Internacional de la Clase Trabajadora, no el Día del Trabajo. Y debemos de tratar como un día de reivindicación, como un día de lucha. No sé, Julen, si tú quieres decir algo antes de darle caña ya al coloquio. Nada, pues también recalcar un poco que a veces se piensa la gente, ¿no? Que, bueno, nos perdemos en batallas estériles de conceptos y que da un poco igual, ¿no? Que le llames el de la clase trabajadora o el del trabajo, que al final es la reivindicación y tal. Hace falta recalcar el por qué es festivo este día, cómo se consiguió, quiénes lo consiguieron y quiénes lo han implementado durante la historia reciente. Entonces, vemos que es un trabajo muy importante y esperemos también que aprendáis con nosotros. Sí, yo también quiero recalcar una cosa, que tampoco tenemos que hacer performance, o sea, tampoco tenemos que hacer postureo, o sea, si bien hoy es el Día Internacional de la Clase Trabajadora y hoy es un día de lucha en el que hay que reivindicar todos nuestros intereses, todos nuestros derechos como clase, bien, esto no solamente hay que hacerlo hoy, esto hay que hacerlo los 365 días del año. Bien, esto es muy importante, porque la gente, bueno, lo da todo hoy, sale con 80.000 banderas de la Unión Soviética, canta la internacional y se acabó. No, 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 no. Tenemos que luchar todos los días, tenemos que reivindicar nuestros derechos todos los días, no solamente hoy, porque si no hacer eso es simplemente postureo. Bien, y importantísimo que hoy resuene nuestra voz tan fuerte que además podamos hacer real la máxima comunista de proletarios de todos los países unidos, porque imagino que muchos de los que estáis viendo, nos estáis viendo ya habéis marchado con vuestros camaradas, nosotros también lo hemos hecho y si no lo habéis hecho todavía, pues os invito a que lo hagáis, porque hoy hay que reivindicar todos nuestros derechos y sacar músculo, porque la clase trabajadora realmente la fuerza motriz de este sistema y el sujeto revolucionario que realmente tiene la misión histórica de conquistar el socialismo y, como no, el mundo comunista. Así que bueno, vamos un poco de lleno con el coloquio y mucha gente habrá oído hablar del Día Internacional de la Clase Trabajadora, pero pocos saben tal vez de su origen, ¿no? Porque igual algunos en las escuelas, 1 de mayo festivo, 1 de mayo festivo y ya está, y se queda ahí la cosa, ¿no? Pero no, 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 no. Hoy es un día muy importante y tenemos que recalcar además de dónde viene, porque no surgió del vacío, ¿no? O sea, sino que tiene su cosa, tiene su historia, ¿no? Y bueno, el 1 de mayo, o el Día Internacional de la Clase Trabajadora, tiene su origen en los sucesos que acaecieron en Chicago en la segunda mitad del siglo XIX, concretamente en 1886. Pero antes de entrar de lleno con lo que pasó en Chicago, hay que hablar un poquito de historia, ¿no? Ya que, bueno,
siempre hacemos lo mismo, ¿no? Lo contextualizamos, así que es sumamente importante porque así vais a entender por qué se llega a convertirse en un día para la clase trabajadora, ¿no? Bien, hay que entender que la Asociación Internacional de los Trabajadores, o más conocido como la Primera Internacional, pues todas sus distintas secciones se expandieron por muchos países capitalistas y sobre todo por los países capitalistas más desarrollados, y con más desarrollados me refiero a donde más industria había, por ende más proletariado, ¿no? Y estas secciones, o bueno, la Primera Internacional en general, siempre trabajaron para difundir las ideas marxistas. Aunque bueno, no solamente marxistas, también hubo difusión de las ideas anarquistas, las socialdemócratas y demás, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la lucha que llevaron a cabo Marx y Engels dentro de la Primera Internacional contra Bakunin, Proudhon y compañía, ¿no? Pero lo importante es que gracias a la Primera Internacional y sus secciones que actuaron en distintos países, los obreros asimilaron una serie de reivindicaciones que velaban por mejorar su situación laboral y sobre todo para concienciarles de que únicamente la clase trabajadora es capaz de trabajar para superar el modo de producción capitalista. Únicamente la clase trabajadora. ¿Bien? Y bueno, entre estas reivindicaciones, la reivindicación más típica era la jornada laboral de 8 horas. ¿Bien? Que es sumamente importante, es la jornada laboral que tenemos hoy en día. Bien, y llevamos casi 2 siglos con ella. Pero esta jornada laboral tampoco no se implanta porque la burguesía dijo, ¡ay, qué majo los obreros! Mira, toma, reducción de jornada laboral, os lo ponemos en 8 horas. No, 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 no. Esto tiene un desarrollo, esto hay una lucha detrás. Ya sé que me escribirá alguno que otro en los comentarios diciendo, bueno, hay antecedentes históricos en España cuando Felipe II estableció la jornada laboral de 8 horas y demás. Bueno, sé que me escribirá más de uno, bueno, por contentar a esta gente, pues bueno, lo mencionamos también, pero nosotros queremos hacer hincapié en cuando se generaliza. Bien, porque sí, hay distintos momentos, por ejemplo, en las minas de Gran Bretaña también, bueno, los mineros también se les introdujo la jornada de 8 horas, pero queremos ir a la raíz del problema, es decir, a cuándo se generalizó la jornada laboral de 8 horas en los países capitalistas, ¿bien? Y bueno, en distintos países hubo muchas huelgas y manifestaciones económicas a favor de implantar la jornada laboral de 8 horas, ¿bien? Porque, si os fijáis, o sea, 8 horas para dormir, 8 horas para el trabajo, 8 horas para el ocio. Era un poco la división que se hacía, ¿no? El propio Robert Owen hablaba de eso, ¿no? Y la famosa fórmula del 8-8-8. ¿Bien? No os confundéis con lo de Hitler. ¿Bien? No, pero quiero que entendáis que es un poco se divide por esa razón, ¿no? O sea, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 8 horas para el ocio. Y los obreros asimilaron dicho concepto, dicha reivindicación, mejor dicho, y lucharon sobre todo en el frente económico, ¿no? De luego hablaremos un poco de los frentes de lucha dentro de la lucha de clases, pero lucharon dentro del frente económico para conquistar ese derecho de la jornada laboral de 8 horas, ¿no? Ahora mismo nos podemos llevar las manos a la cabeza si vemos que alguien mete 10 horas, 12, 14 o 18. Bien, es una auténtica locura. Bueno, pues en aquellos años en muchos países se daba. Bien, lo más típico era la jornada laboral de 10, 12 horas. O sea, a ver quién trabaja 12 horas, a ver quién es el campeón que lo hace. Y además queda de brazos cruzados sin luchar, ¿no? Pues en aquellos años se daba. Y en 1886 cogió especial importancia las protestas que se dieron en Estados Unidos. Aquí hay que recalcar que, por ejemplo, el presidente Andrew Johnson promulgó una ley llamada la Ley Ingersoll, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, una ley con la que implantaba la jornada laboral de 8 horas. Pero como siempre, quien hizo la ley hizo la trampa, ¿no? Y 19 estados sancionaron leyes con jornadas máximas de 8 o 10 horas, aunque siempre con cláusulas que permitían aumentarlas a 14 o 18. Bueno, ponemos la jornada laboral de 8 horas, pero bueno, se puede alargar hasta 14 y 18 horas, ¿eh? Y como siempre, la lucha de clases, la clase dominante, que es la burguesía, acaba imponiendo sus intereses, pues la mayoría de las jornadas laborales se alargaban mínimo hasta 12 horas. Entonces se ve ahí que la jornada laboral de 8 horas impuesta por Andrew Johnson, pues que fue un auténtico paripé. Fue simplemente, venga, toma, callaros ya, pero
los obreros no se callaron, ¿bien? Y sobre todo esto también deviene un poco del reformismo, ¿no? Porque tenemos que entender el reformismo con sus limitaciones. Stalin ya decía que un comunista no puede rechazar de plano, de entrada, las reformas. Pero una cosa son las reformas, otra cosa el reformismo. El reformismo, ese ismo, no se pone por casualidad, sino que es que tu propia práctica política se base en aplicar reformas. Bien, los comunistas no estamos de acuerdo con eso. Podemos aceptar una u otra reforma porque en un momento determinado puede mejorar la situación de la clase trabajadora, pero sabemos cuál es su limitación y sabemos que siempre quien hace la ley hace la trampa y van a encontrar 80.000 trampas, ¿sí? Para que esa ley se aplique a medias o directamente no se aplique, ¿no? Y bueno, el 1 de mayo de 1886 se pusieron en huelga 200.000 trabajadores en Estados Unidos y las protestas cogieron una importancia bastante especial en Chicago, porque allí, bueno, distintas empresas, esto también se ha generalizado en otros países, pues estas empresas en las que había huelguistas, los huelguistas eran reemplazados con esquiroles. Bien, esta práctica, por ejemplo, en Reino Unido también se generalizó y bien entrado en el siglo XX, por ejemplo, en 1920 lo hacían y utilizaban también, por ejemplo, a fascistas para que los piquetes no pudieran incriminar a los esquiroles, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso generó un odio bastante importante entre los trabajadores de Chicago hacia los patronos industriales, es decir, que estaban adquiriendo conciencia de clase. Bien, se está dando cuenta, nosotros estamos luchando por el trabajo, estamos luchando por el pan, como quien dice, ¿no? Y la empresa busca a trabajadores que no tienen conciencia de clase, que están alienados, y nos reemplaza. Es decir, literalmente acude a gente que son esquiroles, ¿no? Y pues con eso lo que haces es matar la huelga, porque el sentido de la huelga realmente es dañar a la producción, dañar la ganancia del capitalista, ¿no? Entonces, claro, pues ahí se generó un odio bastante importante, se agudizó la lucha de clases. Y claro, bueno, es verdad que en Estados Unidos la mayoría de las protestas se limitaron al 1 de mayo, pero en Chicago se extendió por varios días y sobre todo cogió importancia el 4 de mayo, que ahora hablaremos de ello, que fue la revuelta del Haymarket. Pero tened en cuenta de que también en Estados Unidos, bueno, sí, el socialismo, socialdemocracia, comunismo, sí, pero bueno, tenía especial importancia el anarquismo y el anarcocomunismo, el sindicalismo per se está bastante, no voy a decir de moda, pero sí en auge en Estados Unidos entre los obreros. Y el socialismo, el marxismo, el comunismo, bueno, es verdad que eso ya fue Estados Unidos después de la Revolución de Octubre con la Comintern y demás, ¿no? Sí, a mí me parece interesante recalcar aquí lo que hacía la burguesía también y lo importante que es analizar la historia, porque cuando se exigía, ¿no?, esto de la fórmula esta de 8 horas, 8 horas, 8 horas, los propios jefes de las empresas decían, pero ¿cómo vais a trabajar 8 horas solo? ¿Y la empresa cómo va a salir adelante si no se puede mantener la producción con sueldos tan bajos? Hoy en día dicen lo mismo cuando quieres aumentar tu sueldo, quieres mejoras, siempre van a esas excusas. Claro, luego vemos que como hoy en día que las ganancias están aumentando a ritmos históricos. Entonces, por ejemplo, aquí a la hora de analizar un poco la historia también tenemos que verla con esta perspectiva crítica para poder entender también el día de hoy. Y bueno, un poco pasando al hecho mismo, a la revuelta de Haymarket y el suceso histórico en sí mismo, ¿no? Como Jer bien ha dicho, el 4 de mayo se reunieron en la plaza de Haymarket unos 200.000 trabajadores, 200.000 obreros que... No, bueno, no, te has equivocado, te has colado un cero, 20.000. 200.000 fue en Estados Unidos, 20.000 sí, es verdad, en la plaza de Haymarket. Es verdad, es verdad. Unos 20.000 obreros, sí, perdón. Entonces, bueno, estaban exigiendo que la jornada laboral de 8 horas.
Entonces empezó hacia las 7:30 de la tarde, ¿no? Y la cosa es que se extendió supuestamente más de lo debido, ¿no? Es lo que decía la policía, se extendió hasta las 9:30, pero bueno, vemos que al final es una protesta, pues tenían rabia también, pues se alargaría, obviamente. Entonces, la policía, cuando vio que se alargó, ¿no? Ellos utilizaron esta excusa, pues comenzaron a reprimir. Entonces, empezaron a cargar y nada más empezar a cargar detonó un explosivo. Lo que hizo que la represión policial también aumentase. Entonces, a consecuencia, perdón, de este aumento de la represión, murieron casi 40 personas y hirieron a 200, a unos 200. Entonces, en los días siguientes, aparte del shock creado para el pueblo, obviamente, bueno, decretaron el toque de queda, el estado de sitio, perdón, y comenzó prácticamente una caza de brujas, ¿no? Ya tenían la excusa perfecta para comenzar una caza de brujas contra sindicalistas, contra obreros que se estaban organizando, etcétera, etcétera. Y así, el 21 de junio de 1886 inició la causa contra 31 responsables, que luego quedaron los conocidos 8 de los 8 mártires de Chicago. Entonces, aquí es importante decir que había de todo, ¿no? En los generales, ¿no? En los 31 responsables que hemos marcado, pero estos 8 estaban relacionados más con el movimiento anarquista. Entonces, los juicios obviamente no fueron para nada en favor de los enjuiciados y por hablar un poco por encima de las sentencias, diremos que 3 fueron condenados a prisión, 2 a cadena perpetua y 1 a 15 años de trabajos forzados y los otros 5 fueron condenados a muerte. Entonces, también tenemos que imaginar las condiciones carcelarias que había en esta época, ¿no? Porque, por ejemplo, Louis Lingg, no sé si lo habré dicho bien, un alemán de tan solo 22 años, se suicidó en su propia celda para que no fuese asesinado. Entonces, también eso tenemos que imaginar que con los jóvenes que eran y tal, las condiciones eran muy duras. Entonces, estos 8 enjuiciados han sido conocidos y reconocidos históricamente como los mártires de Chicago. Y a raíz de estos sucesos de Haymarket y bueno, las condenas, etcétera, se generalizó la implantación de la jornada laboral de 8 horas en distintos países capitalistas. Es decir, que por el shock producido también, pues mucha gente, muchos países, perdón, pues empezaron a admitir esto. Y es curioso, por ejemplo, cuando Engels, el propio Engels, en el prefacio a la edición alemana del Manifiesto Comunista, se alegraba y celebraba esto, como Oyer bien ha dicho al principio, citando a Stalin, ¿no? Que las reformas hay que aplaudirlas si van en pro de mejorar a la clase obrera, pero no caer en el reformismo. Y aquí Engels vemos que, pues bueno, lo celebró. Pero es importante aquí la Segunda Internacional, que bueno, nosotros obviamente la criticamos mucho, la señalamos y tal, pero fue clave su congreso el Congreso de la Segunda Internacional en Ámsterdam, que luchó para que el 1 de mayo se convirtiese en un día festivo para la clase trabajadora y que es el que hoy en día conocemos como el Día de la Clase Trabajadora. Y de ahí, pues bueno, se ha ido generalizando en el mundo. Ahora hablaremos un poco el cómo se celebraba en los países socialistas, que son per se obreros, ¿no? Y el cómo se convirtió uno de los días más importantes para los trabajadores. Sí, yo tengo aquí delante en la prensa, lo que salió en la prensa cuando cuando se dieron la revuelta de Haymarket, ¿no? Y lo que escribieron un poco para incriminar a estas personas, ¿no? Porque primero lo que tengo que decir es que aún no se sabe a ciencia cierta quién fue quien lanzó ese artefacto a la policía. Hay distintas teorías. La teoría que asimila un poco la izquierda, los comunistas a lo largo de la historia, fue que
que fue la propia policía con gente que estaba compinchados con ellos, que lanzaron ese artefacto para tener la justificación para cargar con todo contra los manifestantes, porque ya llevaban varios días y se estaban excediendo, ¿no? Y por otro lado, pues la versión un poco oficial fue que los propios manifestantes y manifestantes más radicales lanzaron ese explosivo, ¿no? Para ir contra la policía, ¿no? Bueno, literalmente declararles la guerra en Chicago, ¿no? Pero bueno, lo importante es que, bueno, para incriminar y comenzar toda esta campaña de, bueno, esta caza de brujas, porque fue una caza de brujas, en la prensa salieron, bueno, distintos análisis, por alguna manera de decirlo, ¿no? Que os lo voy a leer. Mira, dice tal cual. ¿Qué mejores sospechosos que la plana mayor de los anarquistas? A la horca los brutos asesinos, rufianes rojos comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza que no son otra cosa que el rezago de Europa, que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación, y que en todos estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas. O sea, tela marinera, ¿no? Este pequeño ejemplo de la prensa estadounidense, ¿no? Y esto es simplemente un pequeño artículo, pero como estos hubo miles en aquellos años. ¿Para qué? Repito, para generar un clima antisindicalismo, antianarquismo, anticomunismo que justificara una represión sistemática contra la clase trabajadora. Porque además, los ocho de Chicago, los mártires de Chicago, es que no estaban en la protesta. Es que no estaban en las protestas. O sea, literalmente el juicio estuvo amañado, eso está aceptadísimo, estuvo amañado el juicio. Y los cazaron a estos 8 prácticamente porque eran sindicalistas, algunos eran anarquistas y otros eran anarcocomunistas. Y los cazaron por eso, los detuvieron por eso, porque las autoridades estadounidenses querían dar una lección a esas, como dice el artículo, ¿no? A esos rufianes rojos comunistas, ¿no? Pues les querían dar una lección, y qué mejor que coger cabezas de turco y pasarlos por la horca, ¿no? Y así lo hicieron, La verdad que fue bastante chocante, ¿no? Para la comunidad de aquellos años, ¿no? Por ejemplo, José Martí, el padre de la patria cubana también, que estaba en ese momento, estaba trabajando como corresponsal en Chicago, también se llevó las manos a la cabeza. Engels hizo lo mismo, aunque después se alegró porque eso tuvo un eco. No se alegró por la muerte de los mártires de Chicago, no me malinterpretéis. Me refiero a que se alegró de que ese efecto contagió en el resto de los países y la jornada laboral de 8 horas poco a poco se fue implementando, ¿no? Los países capitalistas. A ver, yendo un poco a lo concreto, en España se implantó después de la huelga de la canadiense en 1919, ¿vale? En Francia también en 1919. Una de las medidas estrella de los bolcheviques, nada más llegar al poder, fue la implantación de la jornada laboral de 8 horas, ¿vale? Y que después con Stalin se redujo a 7, ¿vale? Ha sido el único país que ha reducido esa jornada laboral. No ha habido ningún país desde entonces que lo ha hecho, oficialmente no al menos. Y eso hay que destacarlo. Y también hay que destacar un artículo que escribió, si no me equivoco, no va a salir el nombre, creo que era Rasmussen, que yo lo recojo en mi segundo libro, Desmontando mentiras anticomunistas, que subraya que la aplicación de políticas bolcheviques en favor de la clase trabajadora obligó a los países capitalistas a conceder distintas políticas sociales, distintas concesiones sociales, mejoras de jornada laboral, mejoras de condiciones laborales. ¿Por qué? Pensadlo bien. Si la prensa capitalista, sumamente hostil con el comunismo y con la Unión Soviética, que se acaba de proclamar en aquellos años, hablaba todo el rato dictadura soviética, y después la gente que había ido a la Unión Soviética vuelve y dice, pero si viven mejor que nosotros, si eso es una dictadura, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, lo estoy explicando un poco de manera simple, ¿vale? Pero los gobiernos capitalistas, en aras de que la gente no adquiriera conciencia, concedió
muchas mejoras laborales en ese sentido. El artículo se llama Reformando para sobrevivir, el origen bolchevique de las políticas sociales, se llama así, ¿de acuerdo? Y os lo recomiendo que leáis porque se ven gráficos y todo, que por ejemplo la jornada laboral van así, en 10, 11 horas, los bolcheviques lo bajan a 8 horas y el resto empiezan a bajar de golpe, ¿no? Y sí, sí. Eso es muy importante porque fue una conquista bastante importante en aquellos momentos. Y luego, en cuanto a la Segunda Internacional, lo que ha dicho Julen, o sea, sabemos perfectamente lo que fue la Segunda Internacional. Por cierto, Engels fue uno de los fundadores de la Segunda Internacional y muchos como Bernstein y Kautsky y demás esperaron a que falleciera Engels para que la Segunda Internacional se convirtiera en una fiesta socialdemócrata reformista, ¿vale? Pero César lo que es del César. La Segunda Internacional sí luchó para que el 1 de mayo se convirtiera en un día festivo para la clase trabajadora. Y subrayo, un día festivo para la clase trabajadora. ¿Por qué digo esto? No para la clase burguesa, para la clase trabajadora. Es decir, hoy la burguesía no tiene derecho a tener festivo, en mi opinión. Quieren que haya hoy producción, que trabajen. Muy sencillo. Entonces, eso hay que subrayarlo porque entonces, aunque, bueno, era lo que era Segunda Internacional, yo siempre he dicho, o sea, no hay nada, no tiene nada que ver la socialdemocracia y la Segunda Internacional con la socialdemocracia que tenemos hoy, ¿eh? Pero es que el socialdemócrata segundo internacionalista más derechista de aquellos años es casi comunista comparado con un socialdemócrata de hoy en día, ¿eh? Lo digo Hoy tal en cual. día le llamarían Stalin, básicamente, a cualquiera de Bernstein, Kautsky, estos. Sí, sí, totalmente, pero es que totalmente además. Y bueno, lo importante es que luego la jornada laboral de 8 horas se va implementando. Hoy en día tenemos que abrir un melón, tenemos que abrir un nuevo debate que es si esta jornada laboral se puede llegar a reducir más, ¿vale? Entonces, claro, aquí ya si empezamos a hablar de esto, muchos empresarios dirán lo mismo de los empresarios de aquellos años. Pero ¿cómo vais a rebajar la jornada laboral de 8 horas? Bueno, también hablabais lo mismo de la explotación infantil. Ah, pero Marx defendía la explotación infantil. Bueno, ya dedicaremos un vídeo a desmentir eso también. Pero, bueno, lógicamente, el 1 de mayo, donde cogió mucha importancia, fue en la Unión Soviética. ¿Cómo no? Un pequeño detalle. En la Unión Soviética este día se llamaba el Día de Solidaridad Internacional de los Trabajadores, ¿vale? No le llamaban el Día Internacional de los Trabajadores, pero bueno, le pusieron ese nombre, ¿de acuerdo? Y, hombre, teniendo un carácter proletario, bueno, entre alianza del proletario y campesinado, pero sí, un carácter obrero, trabajador, la Unión Soviética, lógicamente, tenía que celebrar este día por todo lo alto. Y así era, porque cada 1 de mayo las principales plazas de las principales ciudades de la Unión Soviética se llenaban de ciudadanos para celebrar este día tan importante que es el 1 de mayo. Y bueno, durante la mañana, por ejemplo, se congregaban en las plazas, cantaban distintos cánticos relacionados con la URSS, como puede ser el himno de la URSS y otras canciones. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues también se cantaban muchas canciones relacionadas con la Gran Guerra Patria, ¿no? O canciones literalmente que tienen que ver con los trabajadores, véase la Internacional, ¿no? Y bueno, luego a la tarde solía haber eventos culturales y deportivos. Se hizo bastante famoso los típicos desfiles, ¿no? Si ponéis en Google Imágenes, por ejemplo, desfiles deportivos o eventos deportivos en la Plaza Roja, no sé qué, vais a ver mogollón de desfiles, de gente pues desfilando en la Plaza Roja. Hay también muchas juventudes se preparaban bastante para ese día, como podía ser el Komsomol o los pioneros de Lenin, ¿vale? Y bueno, también hacían su desfile y repito, lo preparaban bastante. Los desfiles, la disciplina era sumamente importante. Yo creo que sigue siendo importante. Yo no entiendo a la gente que, por ejemplo, tiene fobia a la disciplina, ¿no? O sea, si uno tiene disciplina en el trabajo, también tiene que tenerlo para con una ideología, para con la militancia o para con el estudio de la ideología, ¿no? La disciplina es sumamente importante, que no somos anarquistas, hombre. Y bueno, sí, desfilaban y se preparaban para ese desfile durante todo un año, ¿eh? Y chavales de 12 años, niños de 8 años,
ahí disciplinados, ¿entendéis? O sea, por eso mismo quiero destacar la importancia de este día para los soviéticos. Y después, bueno, el día se cerraba con fuegos artificiales. Al menos en Moscú y en Leningrado lo cerraban así. Desconozco si harían lo mismo en Kiev, pero sí, en Moscú y en Leningrado sí que lo hacían. Era un día sumamente importante para ellos, bien. Y bueno, esto un poco para explicaros cómo se vivía el 1 de mayo en la URSS. Bien, Yo, para la básicamente, gente que pueda ser un poco friki de la historia y de estas cosas, como lo puedo ser yo, por ejemplo, os recomiendo un montón que los veáis. Hay vídeos del 1 de mayo en la Unión Soviética y, vamos, son espectaculares. A mí me parecen, sí, sí, oro puro. sí, además, o sea, a mí lo que me llama poderosamente la atención, ¿no? Es como distintas generaciones, o sea, niños, jóvenes, adultos, ancianos, o sea, eh, eh, todos marchaban, todos desfilaban, o sea, juntos en hermandad, o sea, ¿no? Y con la firme creencia de que ellos no eran simplemente testigos de la edificación socialista, sino que eran partícipes. Y eso es lo más importante y lo que les hacía ir a, sí, seguir con el trabajo de la construcción socialista, ¿no? Porque si en algo se reside el patriotismo socialista, el patriotismo revolucionario, que es que cuando la clase trabajadora toma el poder, es realmente donde se puede sentir un sentimiento patriótico, no para un término tan abstracto como puede ser un Estado-nación, sino para con una clase. Bien, eso es lo sumamente importante y los soviéticos lo sabían. Y ahora, bueno, vamos a entrar un poquito a destacar algunas curiosidades acerca del 1 de mayo, que igual algunas conoceréis, si me seguís en las redes sociales seguro que sí, y otras, bueno, las conocéis. Bueno, primero lo que quiero, bueno, esto no es una cosa a destacar, sino más bien criticar, ¿no? Es que muchos anarquistas, por ejemplo, se ríen de que los comunistas celebramos el 1 de mayo, el 1 de mayo, porque los mártires de Chicago no eran comunistas, sino que eran más bien anarquistas, ¿no? O al menos simpatizantes con el anarquismo. Y entonces dice, ja, 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 comunistas celebrando un día en el que se convirtieron mártires a unos militantes y miembros del anarquismo. ¿Y qué? Ya podéis hacer vosotros lo mismo también para con algunas cuestiones de los comunistas, ¿no? O sea, es más, no creo que sea tema de cachondeo, sino que yo creo que debería ser tema de elogio, ¿no? O sea, decir, bueno, nosotros entendemos el anarquismo, que es lo que es, nosotros creemos que es una ideología pequeño burguesa individualista, ya vendrá el anarquista de turno a criticarnos los comentarios, pero creemos que es una ideología individualista y pequeño burguesa, aunque en su origen va a haber distintas vertientes, colectivismo y demás, acaba derivando en el individualismo puro, ¿vale? De ahí que, por ejemplo, pueda pegar muy bien el anarquismo con el capitalismo y el anarcocapitalismo, pero no pega muy bien, por ejemplo, el comunismo con el capitalismo, ¿sabéis? Ahí se ve, ¿no? Realmente de que algunas ideologías pueden ser antagónicas y otras, bueno, se pueden fusionar en un momento determinado. Entonces, lo que queremos decir es que, a ver, nosotros o sea, no nos llevamos las manos a la cabeza por celebrar el 1 de mayo sabiendo que los mártires que fueron ejecutados, no fallecieron, no, fueron ejecutados, eran anarquistas. O sea, sí, ¿y qué? Fue injusto lo que les hicieron, pese a que fueran anarquistas. La lucha que llevaban a cabo era justa. La jornada laboral de 8 horas era justa. Y que sean anarquistas, a nosotros, al menos, no nos impide solidarizarnos con esas personas. Por eso mismo digo, a mí me gustaría también que algunos anarquistas fueran sinceros y también se solidarizaran con algunas cuestiones de los comunistas. Pero bueno, ya sabemos, comunismo totalitario, Stalin come niños, Stalin dictador, ¿no? Pero bueno, y esto, por ejemplo, los soviéticos lo entendieron muy bien, muy bien. El propio Stalin, que escribió Socialismo o Anarquismo, o el propio Lenin, que tuvo bastantes artículos para atacar al anarquismo, no dudaron en solidarizarse con los mártires de Chicago. No dudaron en celebrar el 1 de mayo, pese a que su origen era la ejecución de unos anarquistas
bueno, que estuvieron luchando para que se implantara la jornada laboral de 8 horas. Bueno, ¿y qué? No pasa absolutamente nada. Es una cosa que si es justa hay que reivindicarla, es que no hay más, yo no le daría más vueltas, o sea, si es justo hay que reivindicarlo, pese a que sean anarquistas, o sea, me da igual qué, si es justo hay que reivindicarlo. Total, el propio Engels, ¿no? Que promulgó también desde la Segunda Internacional y vamos, poca gente en la historia se ha pegado con anarquistas, aunque sea discursivamente, pero se ha pegado tanto como Engels y Marx durante toda su vida de hecho, los que empezaron la ideología anarquista y tal. Pero bueno, ya que hoy era mencionado a Stalin, yo hay una curiosidad, un hecho que me parece siempre muy interesante sobre él, que bueno, hay una crítica hacia Stalin que dicen que era, pues no sé, un burócrata que subió puestos pues quitándose a gente del medio y tal, pero lo que se le olvida a la gente es que Stalin militaba, Stalin llevaba prácticas a cabo que le costaron muchas veces una estancia larga en Siberia. Por cierto, aprovecho para recomendaros un libro que aquí no lo tengo en mi pueblo, que es Stalin, un mundo nuevo visto, ¿cómo es? Un mundo nuevo visto desde los ojos de un hombre. Stalin, un mundo nuevo visto a través de un hombre, De sí, un hombre, eso es. es de, sí, de Henry Barbusse, eso es del escritor Eso es. francés. Sí, y bueno, ahí por ejemplo explica, ¿no? Cómo fueron las primeras agitaciones de Stalin, cómo estaba prácticamente en busca y captura en Rusia, ¿no? Estaba todo el día escondido, pero que fue gracias a él a que el 1 de mayo en territorios de Transcaucasia se celebrase esta festividad de la clase trabajadora, porque fue él el que llegó y el que organizó, siendo muy joven, de hecho, todas estas marchas. Con lo cual, para los que dicen eso, que bueno, que a ver quién de estos con la Orjana por detrás, ¿no? A ver quiénes han podido hacer algo así, como de la envergadura de lo que hizo Stalin, ¿no? También para que veamos su envergadura militante también. Sí, entonces no era tanto Stalin, sino más bien era Kova, ¿no? Eh, y es verdad, o sea, sobre todo destacó, bueno, en su país natal, Georgia, pero lo que ha hablado Julen, lo de la convocatoria del 1 de mayo, fue en Azerbaiyán, en Bakú, ¿vale? Y sí, sí, además acabó la manifestación con tiros de la policía zarista y demás, o sea, que ole por Stalin. Y yo quiero destacar otro hecho, que es la batalla de Berlín, ¿vale? De 1945. ¿Cuándo terminó la batalla de Berlín? Terminó el 2 de mayo. Casi el 1 de mayo. ¿Y por qué digo casi? Porque la intención del Ejército Rojo era que los nazis se rindieran, en Berlín al menos, el 1 de mayo, haciéndolo coincidir con el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Vosotros imaginad qué día tan importante era para los bolcheviques, eh, el 1 de mayo, que juntarlo con la rendición de los nazis en Berlín, es decir, con la victoria del Ejército Rojo en la batalla de Berlín, sería algo para vivirlo, la verdad, ¿no? Una cosa que juntar la lucha contra el nazifascismo junto con la lucha de la clase trabajadora sería una cosa increíble, la verdad, ¿no? Pero no se pudo. Además, los nazis lo alargaron queriendo, ¿no? Estuvieron tocando lo de ahí abajo hasta el final. Y bueno, lo alargaron un día más para que no fuera el 1 de mayo, sino que fuera el 2 de mayo. Pero sí, sí, la intención original del Ejército Rojo era ganar la batalla de Berlín el 1 de mayo, no pudo ser, y lo hicieron el 2 de mayo, ¿no? Y bueno, luego también es importante hemos hablado, ¿no? De cómo se celebraba el 1 de mayo en la Unión Soviética, pero tenemos que ver que desde que llegaron los bolcheviques al poder también las ideas socialistas se extendieron y este 1 de mayo, al crearse nuevas repúblicas populares de carácter obrero, sobre todo en lo que es conocido como el Bloque del Este, tenemos que ver que el 1 de mayo
en esos territorios también era sumamente importante, y también os recomendamos, si queréis, ponéis cualquier país del bloque del este 1 de mayo y podréis ver marchas, vamos, equiparables a las que se hacían en la Unión Soviética perfectamente. Sí, totalmente. Además, algunos países bueno, unos países que mantienen esa esencia, ¿no? Y que siguen gobernando partidos comunistas, se siguen haciendo ese tipo de marchas importantes por el 1 de mayo. Al fin y al cabo es el Día de la Clase Trabajadora, ¿no? Bueno, es un día que hay que celebrarlo y sacar músculo, como bien he dicho al principio. Entonces, bueno, como habéis visto, hemos hecho un pequeño repaso histórico del origen del 1 de mayo. Os hemos explicado cómo funcionaba, qué era el 1 de mayo en la Unión Soviética, hemos destacado algunas cosas, pero vamos un poco a lo de hoy, ¿no? Porque no todo de historia no se come, ¿no? Y lo que hay que hablar es un poco de las cosas de hoy, que es lo que concierne a la clase trabajadora. Y bueno, yo sí quiero primeramente hacer una crítica, bien, sobre no actitud, sino más bien, sí, la práctica que se lleva por parte de algunas organizaciones comunistas el 1 de mayo. ¿Vale? Como he dicho antes, el 1 de mayo, el 1 de mayo, es un día para reivindicar los derechos de la clase trabajadora, para reivindicar todas las conquistas sociales, laborales que hemos conseguido a raíz de la historia y sobre todo a raíz de la lucha que hemos librado. Bien, si bien la clase trabajadora en los países capitalistas no ha llegado a tomar el poder, pues lo mismo son países capitalistas actualmente, ¿no? Sí es verdad que ha habido una pequeña apropiación de la plusvalía extraída por la clase burguesa. Eso sí es cierto, ¿no? De ahí que nuestras condiciones laborales hayan mejorado. No creo que nadie se atreva a decir, ningún comunista que esté en sus cabales se atreva a decir que no hemos mejorado nada desde hace 100 años. Sí, sí hemos mejorado, ¿no? Acordaros lo que decía Kluskart, por ejemplo, ¿no? Que la pobreza no deja de ser pobreza, aunque se desplace en coche, ¿no? Entonces, sí, la clase trabajadora ha mejorado sus condiciones, tiene nuevas herramientas, nuevas innovaciones, tiene nuevos bienes de equipo, bien. Bueno, ha ganado un poder adquisitivo comparado con hace 100 años, derechos también, ¿no? Pero eso no significa que hayamos ganado la lucha de clases. Simplemente ha habido una apropiación de esa extracción de la plusvalía que nos los trae la clase burguesa. Simplemente ha habido un pequeño paso adelante, ¿no? Digámoslo así, pero no lo suficiente. Y eso se ve porque todavía la clase trabajadora sigue siendo la clase dominada y la burguesía la clase dominante, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que, bueno, desde hace décadas este día era respetado por las distintas organizaciones comunistas y socialistas que existían, incluso los izquierdistas y socialdemócratas, ¿vale? La mayoría de ellas acudían a las convocatorias que había en las ciudades, ojo, independientemente de quién la convocaba. Podía convocar un sindicato reformista amarillista, iban comunistas, iban, sí, anarquistas también, y es verdad que, bueno, que cada uno desplegaba su agitación y propaganda. Sí, es cierto, la gente tampoco es tonta. Dice, ahí están los obreros, ahí está la clase trabajadora, hay pensionistas también, ¿no? Vayamos a ellos, mostrémosle lo que defiende nuestro partido, nuestra organización, totalmente lícito, y me parece muy bien que lo hagan, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, sí había una cierta competencia, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entre los partidos en los actos del 1 de mayo, ¿no? Pero bueno, se encontraban allí, podían incluso debatir entre ellos, discutir y marchaban con los obreros, que era realmente respetar la esencia de ese día, ¿no? Porque lo que siempre decimos, o sea, para nosotros la revolución no es una propiedad privada. La revolución no es una marca registrada y creemos que el día 1 de mayo tampoco es ningún tipo de propiedad privada ni marca registrada de ningún partido. El 1 de mayo es el 1 de mayo. Bien. Y es donde tienen que acudir la clase trabajadora a reivindicar sus derechos y también a recordar a las nuevas generaciones todas las luchas y conquistas sociales que se han hecho desde siglo y medio aquí. Bien, eso lo quiero subrayar. Pero hay una práctica que se ha generalizado en los últimos años. No sabría poner una fecha, pero sí, en los últimos años, vamos a dejarlo de esa manera. Una acción y una práctica que
a mí objetivamente no me gusta. A mí objetivamente no me gusta. Yo llevo muchos años yendo a los actos del 1 de mayo en Donosti. Alguna vez he estado en Bilbo, la mayoría de veces en Donosti, pero una vez también he estado en Bilbo. Y eh, lo que he visto en los últimos años, a mí, sinceramente, me ha preocupado, ¿no? O sea, siempre yo estoy partiendo ahora de lo que yo he visto, ¿eh? Alguno me puede decir, no, eso en mi ciudad no ocurre, eso en mi país no ocurre. Bueno, de acuerdo. Pero yo quiero exponer lo que yo he visto y quiero dar mi opinión, que no deja de ser más que subjetivismo. Lo sé y soy consciente de ello. Pero lo que quiero decir es que, bueno, muchas organizaciones, en vez de ir a ese día, ¿no? Y hacer lo que se hacía antes iban todos los partidos, desplegaban su agitación y propaganda, incluso competían entre ellos por los obreros, expandían su línea ideológica entre los trabajadores para que la gente los conociera, ¿vale? Y luego les decían, pues bueno, dentro de una semana vamos a hacer tal seminario, no sé qué, o vamos a dar tal charla, ¿no? Pues ahora, hoy en día, y esto no se da. Hay partidos que sí lo hacen, me parece fenomenal, pero hay otros que no. Y deciden marchar aparte, deciden convocar a otra hora, pero, a ver, yo no he encontrado ni un solo escrito de Lenin que dijera, el 1 de mayo vamos a marchar aparte. En las manifestaciones populares que haya, vayamos por otro lado. Hagamos la nuestra. Yo no he encontrado es que no he encontrado en ningún sitio eso. No sé por qué se ha generalizado ese tipo de práctica. O sea, yo, con todo el respeto del mundo a las organizaciones, que creo que muchos hacen un gran trabajo, creo que son por dos razones. Uno, por hacer una especie de efecto placebo entre sus militantes. Me explico. Es decir, en vez de ir al 1 de mayo y marchar, pues yo qué sé, con sindicatos abiertamente amarillistas, ¿vale? En vez de hacer eso, pues bueno, hago mi propio acto horas después, o en otro lugar, o empiezo con ellos y me voy para otro lado, ¿no? ¿Para qué? Para hacer mi acto. Para hacer mi acto, para que se me escuche a mí, para que tenga exclusivismo y protagonismo. Y para que de esta manera los militantes digan, joder, hemos estado fenomenal, hemos hecho súper bien, qué día más bueno, además nos han escuchado, hemos marchado bastantes por aquí y demás. Es un efecto placebo, es un efecto de que la gente, sobre todo los militantes, vean repercutida en la práctica las supuestas ideas que la propia organización preconiza, ¿no? Al fin y al cabo. Porque si no fuera así, ¿por qué marchar a otra hora o en otro lugar? ¿No? A fin de cabo, lo que hay que entender es que nuevamente hay convocatorias generales a las que van muy bien de partidos, y lo que he dicho antes, además es súper abierto porque no hay ningún tipo de vanguardia que lleve, o sea, sí, está Comisiones Obreras, que son los sindicatos de España, UGT y demás, pero no se hacen los dueños de la manifestación, además la mayoría son mayores, o sea, van ahí, la mayoría de ellos ya por tradición, van por inercia, casi diría yo, ¿no? Y ya está. Y ahí yo creo, yo he visto que hay muchísimo margen ahí para incidir entre la gente. Entonces, una de las razones, lo que he dicho yo, para generar efecto placebo entre los militantes. Otra, que muchas organizaciones son conscientes de su incapacidad de acercar a las masas. Y por eso montas un acto diferenciado. Es decir, si realmente eres consciente de que tus análisis son idealistas o no están bien planteadas, o que de puertas para adentro entre tus militantes funciona y no tienes debate, pero cuando te topas con la realidad, la gente nos interesa por tu línea, pues claro, eso es un mazazo para los militantes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues haces un acto diferenciado para que no contrastes, como decía literalmente Marx, la terrenalidad de tu pensamiento. Porque al idealista, como decía Lenin, se le desenmascara con la práctica. ¿Qué es lo que ocurre? Que en vez de chocarse contra esa pared que es la realidad, bueno, hago en otro lado, ¿no? Y yo eso no me gusta, porque al fin y al cabo parece que esa marcha es exclusiva, es propiedad privada, y muchas organizaciones dirán, no, pero cualquiera puede marchar con nosotros. Ya, pero a ver, vosotros analizar objetivamente, la mayoría de la gente marcha con lo que se ha dado históricamente. Me dirán, pues hay que cambiar la historia.
No, sí, pues vamos a cambiar la historia, pero creo que haciendo en otro lugar, en otra hora, cambiar la historia no vas a cambiar. Va por otros derroteros, que es que realmente quieres enseñar músculo, quieres y oye, cada uno tendrá sus razones. Yo he dicho, a mí no me parece bien. Yo creo que hay que estar ahí donde estén las masas. Cada uno tiene sus razones. Me puede convencer a uno lo que me diga o no me puede convencer. Pero yo, es mi opinión, yo creo que la gente debería de marchar, debería de participar ahí donde estén las masas. Yo siempre he dicho eso bueno, siempre he sido muy leninista, muy dogmático en eso. Ahí donde estén las masas. No para ponerse a la zaga, sino para destacar entre la gente. ¿Qué mejor momento para destacar si estás con ellos, no? Sí, y a mí me parece una verdadera pena porque yo considero que yo particularmente, y bueno, tú también, porque sé cómo lo que solemos hacer y tal, yo me esfuerzo en hablar desde con un fontanero hasta con un catedrático de la universidad. Obviamente sé que el discurso no es el mismo, pero ¿cómo sé si puede estar de acuerdo conmigo o no? Si puede ser una idea más terrenal, más realista, hablando con ellos. Lo que Oyer muy bien ha dicho, me da la sensación que además de que nos alejamos de las masas, la lucha ideológica también la estamos dejando aparte con lo importante que es esto, sobre todo para los comunistas, y bueno, Oyer y yo siempre reivindicamos, ¿no?, la necesidad de la lucha ideológica. ¿Dónde vas a luchar mejor que allí donde estén los obreros viendo, comparando lo que uno defiende, lo que el otro, las contradicciones que le sacan el pueblo, cómo te acoge a ti mismo también, al partido mismo, cómo lo acoge, cómo te ven? Al final, si no somos capaces, nos encerramos en nuestra burbuja y nos asustamos de contrastar nuestras ideas, es que yo creo que ahí está la clave del por qué se marcha aparte, ¿no? Que nos da miedo enfrentarnos a la realidad, porque al final estamos muy a gusto con los nuestros siempre y tal, y yo con ese no discuto porque es un fascista y al fascista se le combate, y yo con ese no porque es un progre y eso no ni agua, y yo con el otro al final lo único que conseguimos es dividirnos más. Y yo creo que esto es clave, vamos, y como Oyer muy bien ha dicho, es necesario ir allí donde estén la gente, y si lo organizan los sindicatos amarillos, pues bueno, vamos a aprovecharlos. Mirad lo que hacían los bolcheviques, mirad lo que decía Lenin también, ¿no? Joder, no sé. Y sí, o sea, lo importante es entender, ¿no? De que nosotros lo hemos dicho mil veces y se nos ha tergiversado mil veces también, ¿no? De que nosotros no abogamos por una unión por unión. Lógicamente que no. Una unión como resultado de una lucha ideológica, muerte. Lo hemos dicho mil veces. Y ese a muerte no lo decimos así porque sí. Lo decimos porque tiene que haber una lucha ideológica en la que se desenmascare unos grupos y otros y se pueda dar una síntesis real organizativa. O sea, para nosotros, el único partido realmente que va a dar la revolución, pues me atrevería a decir, en todos los países va a ser un partido comunista unificado. Va a ser un partido comunista unificado. Yo lo sigo sosteniendo y yo voy a trabajar por ello. Oye, ¿por qué no creas un partido comunista? ¿Para qué? Si éramos muchos y parió la abuela. O sea, si no, es un refrán español, pero es así. O sea, éramos pocos. No, éramos pocos y parió la abuela, creo que lo he dicho mal. Eh, No eh, éramos muchos y parió la abuela. eso es, perdón. Pero sí, es que es tal cual, es tal cual. O sea, ¿para qué vas a montar otro partido comunista? Al menos en nuestra mente no está esas intenciones ni lo van a estar. Nosotros lo que abogamos es por una unificación y todo lo que sea en eso, nosotros que cuenten. Porque nosotros sí queremos unificar, porque creemos que hay militantes muy válidos en uno y otro partido. A mí que no me vale la falacia de generalización y porque un partido puede ser, me da igual, revisionista. Todos sus militantes son revisionistas. A mí que no me vendan eso porque no es así. No es así. Y luego también otra cosa quiero decir. O sea, siempre que vamos a los actos del 1 de mayo, siempre vuelvo a casa con 80 panfletos de 50 grupos distintos. O sea, eso me hace una gracia increíble, ¿no? Pero bueno, ahí se ve también que mucha gente pues intenta incidir el 1 de mayo, el 1 de mayo, y eso es lo que realmente creo que hay que hacer y no marchar aparte o lo que sea. O sea, si hay que trabajar ahí, hay que trabajar donde están las masas, no crear un exclusivismo propio, no crear un acto propio como propiedad privada. O sea, no vamos a reproducir las relaciones de propiedad privada, ¿no?
Estamos a favor de estar con las masas, de estar con los trabajadores, pues luchemos por eso, hombre. Si no, pretendemos dar una revolución proletaria y no somos capaces ni siquiera de marchar con los obreros. No sé. Y de ser sutiles en la agitación y propaganda es todo un arte. Es todo un arte. Lógicamente, si marchamos también con la clase trabajadora y habrá sindicatos reformistas y les llamamos a la cara sindicatos vendidos, pues mucha cosa no te vas a ganar. Pero hay que incidir, hay que saber incidir. Hay que saber incidir, ¿no? Pero bueno, que todos hemos hecho eso también, ¿eh? Eso también hay que admitirlo. Todos hemos ido alguna vez a un poco de esa manera, ¿no? Un poco rebeldillos, ¿no? Y lo hemos hecho. Pero hay que aprender el arte de la agitación y propaganda porque es sumamente importante. Si no ves, por ejemplo, cómo agitaba Lenin, ¿no? Esa faceta de Lenin muy desconocida, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno. Luego otras cosas que quiero también destacar es que hoy debe ser un día sumamente importante para subrayar una cosa, que es la necesidad de que la clase trabajadora se convierta en clase en sí y clase para sí. Es decir, que tengamos independencia de clase. Eso es sumamente importante, porque hoy en día la clase trabajadora ha de tomar conciencia y sobre todo de cuál es su situación en el mundo. El parlamentarismo, el politiqueo, la creación de miles de organizaciones, que surge Podemos, que surge Sumar, que surge la nueva izquierda en otro país, luchas parciales. Lo único que han hecho realmente es que en las mentes de los trabajadores acabe infestada por que, bueno, nosotros votamos a unos representantes que van a velar por nuestros intereses. No, nosotros tenemos que tener independencia de clase. La clase trabajadora es el sujeto revolucionario. Gracias a la clase trabajadora, el propio modo de producción capitalista funciona. Es que es muy sencillo. O sea, si alguno ha debatido con liberales nos dirán, no, son los dos, porque el empresario necesita al trabajador, pero el trabajador necesita al empresario. ¿Así? Quita al empresario. No puede la clase trabajadora organizarse en cooperativas. No puede el Estado nacionalizar empresas privadas. Un Estado proletario, no me malentendéis. Claro que puede. O sea, la burguesía tuvo un papel revolucionario en un momento determinado de la historia, punto final, pero ya no lo tiene. Ya no lo tiene. Al menos no en los países capitalistas desarrollados. No lo tiene. Tiene un papel reaccionario. Tiene un papel solamente reaccionario. Y necesitamos independencia de clase. La clase trabajadora ha de tener la conciencia de que es una clase, pero no simplemente una conciencia de que sea una clase y ya está, sino que tiene que ser una clase en sí y para sí. Eso es lo más importante. Y tiene que recuperar la actitud revolucionaria. Eso es lo que ha de hacer, porque vivimos en un momento muy difícil. En un momento en el que, si os dais cuenta, es el momento en el que hablaba Gramsci, ¿no? O sea, que el viejo mundo desaparece y el nuevo mundo, ¿no? Viene y en el medio aparecen los monstruos, ¿no? Estamos ahí. Estamos en el momento en que van a aparecer los monstruos. Y tenemos que estar organizados para que no vengan los vendepatrias o no venga el Mesías de turno a vendernos la moto. Tenemos que ser la clase trabajadora. Los que tenemos que velar por ello. Ningún representante, supuesto representante. Tiene que ser una organización netamente comunista. Que no se esconda, como decía Marx y Engels, ¿no? De que los comunistas no ocultan sus ideas. Las exponen abiertamente. ¿Y por qué? Porque no tenemos nada que perder salvo nuestras cadenas. Es que ya lo decían, o sea, es que está todo inventado. Y nosotros tenemos realmente que seguir ese ejemplo. Tenemos que ser una clase en sí y para sí. Tenemos que ganar independencia de clase y tenemos que constituir un partido comunista unificado, no crear otro partido comunista, no, un partido comunista unificado, ¿bien? En el que agrupe a los mejores elementos de la clase trabajadora. Y ahora tenemos que recordar cuáles son las armas de la clase trabajadora, porque menciona uno, que es el partido. El partido, sí, lógicamente es la vanguardia del proletariado, pero existen otras dos armas, que son los consejos, bueno, los soviets, ¿no? Y los sindicatos. ¿Por qué los consejos? Los consejos son sumamente importantes porque son los gérmenes del futuro Estado. Y no, me corrijo, no del futuro Estado, sino más bien de la sociedad comunista. Bien, o sea, es verdad que en un momento determinado en la Unión Soviética los consejos se fueron casi órganos de gestoría y de asesoría, es verdad, fue un error,
que ocurriera eso, pero los consejos han de ser un pilar fundamental, es un arma. Es un arma de representación directa y de poder directo de la clase trabajadora. Es la manifestación y la materialización de que la clase trabajadora es una clase en sí y para sí. Y hay que crear los consejos porque genera una dualidad de poder. A mí me parece muy bien, pero a ver, seamos un poco sinceros de que lo que no se puede hacer es crear un consejo de un partido. Mi consejo. ¿Qué consejo? O sea, los consejos tampoco son propiedad privada. Los consejos no tienen marca registrada tampoco. Es que leía el otro día en Twitter, ¿no? El chiringuitismo, ¿no? Y es que es verdad. Es que en España, me atrevería a decir que en muchos países, dentro del movimiento comunista, está muy afianzado el chiringuitismo. Es decir, mi chiringuito y se acabó. Que no es así. Que los consejos tienen que ser populares. Tienen que ser de carácter obrero. Y tienen que realmente, pues, puede tener un partido más poder en un consejo u otro, ¿no? De ahí que, por ejemplo, los bolcheviques lanzaran la tesis de hay que bolchevizar los soviets, porque un soviet per se, un consejo per se, no es revolucionario. Puede serlo y tiene potencial. No tiene por qué serlo, sino que le pregunten al soviet de Leningrado a ver lo que era. El soviet de San Petersburgo, perdón. Era menchevique. Era menchevique. Había que bolchevizar los consejos. Eso es lo que hay que hacer con los consejos, realmente, ¿no? ¿Y por qué sindicato? Porque un sindicato, como decía Lenin, es una escuela de comunismo. De ahí realmente los trabajadores se van a experimentar en la defensa de sus derechos. Es verdad que tiene un límite, que es la lucha económica, que no es más que el encarecimiento del precio y la fuerza de trabajo. O la defensa del puesto de trabajo. Es verdad, pero el sindicato es sumamente importante. Es sumamente importante. Y hay que trabajar en el sindicato. Y mucha gente puede estar muy despolitizada. Que esté trabajando y sean de los típicos de es que a mí me la suda la política. Vale, de acuerdo. Pero cuando hay una lucha laboral, ¿qué es lo que te dicen? Joder, me he afiliado al sindicato para ver si no nos joden y demás. Ah, ahí te suda la política, pero cuando te tocan el bolsillo, ve que nos sindicalizamos. Por ahí se ve realmente que la gente más despolitizada puede entender que la política les da igual, que los sindicatos son unos vendidos, pero luego acuden a ellos. Y es donde hay que trabajar realmente. ¿Para qué? Para que los sindicatos no se queden no se conviertan en, bueno, lo son, ¿no? Pero no sigan siendo la correa de la patronal. Tiene que ser realmente otro arma, y eso es lo que tenemos que trabajar, por ejemplo, creando comités de empresas realmente revolucionarios que incidan dentro de los sindicatos para expulsar a los jefes sindicales. Lenin lo decía. O sea, si no recuerdo mal, era en la enfermedad infantil de izquierdismo y comunismo, lo decía, de que teméis, queréis una revolución proletaria, pero teméis participar en un sindicato para expulsar a los jefes sindicales. Claro, es así. Eso es lo que tenemos que tener realmente en mente, ¿no? Y hay estrategias. Está la estrategia de crear un comité de empresa realmente revolucionario. Incidir en ellos. O sea, ese debe ser realmente el trabajo, ¿no? Y no ir a la zaga. Y luego hay que tener en cuenta que la combinación dialéctica y adecuada de estas tres armas dotan a la clase trabajadora de tener un carácter revolucionario real, que puede transformar la realidad y mantener su independencia de clase. Y ahí un verdadero cuadro comunista quien sabe conjugar y combinar dialécticamente estas tres armas y no absolutizar una u otra, que es lo que suele ocurrir. Se absolutiza el partido, se absolutiza el consejo o se absolutiza el sindicato, o ninguna de ellas. Bien. Y a mí, un momento, ya que has dicho lo de Gramsci, ¿no? La famosa frase, los claroscuros y tal, me parece interesante que, no decía Gramsci, que en los claroscuros, ¿no? Donde el viejo mundo se cae, el nuevo tarda en aparecer y es en ese claroscuro cuando surgen los monstruos, creo que decía. Pues esos monstruos muchas veces nos pensamos que van a ser el fascismo, que también es un monstruo que se genera en estos claroscuros, pero es que en el propio movimiento
no voy a decir comunista, voy a decir en general de izquierdas, que sí, que la dicotomía izquierda-derecha y tal es para que nos entendamos. Dentro de este espectro de la izquierda, hoy en día también están aprovechando este momento de claroscuro que vivimos hoy en día, más claro que nunca, para también ir en contra del comunismo. ¿Cómo? Parece que ahora crear partidos es que son muy jerárquicos y no, tiene que ser mucho más democrático y no a los partidos, como que nos surge miedo a los partidos, los sindicatos también nos dan miedo porque, pues bueno, como no hacen nada, pues vamos a huir de ellos, ¿vale? O al final y los consejos ya ni te cuento, eso es de hippies y tal. Entonces es como que en estos claroscuros propios también han aprovechado para ir en contra nuestra y tenerle que nosotros mismos le tengamos miedo a estas tres armas, porque saben que son las armas más efectivas y se ve con los bolcheviques y se ve que Lenin, si algo me hizo a mí ser marxista-leninista fue la perfección estratégica que tuvo Lenin, no solo en la ideología, sino en la práctica, en la militancia, en cómo aprovechar todo. Y no es que se ocultara para que su enemigo no supiese lo que iba a hacer, lo decían tan claro porque sabían que lo iban a conseguir y es lo que consiguieron al final, tomar el poder. Entonces, no le tengamos miedo a la palabra partido, a los sindicatos, a la clase obrera en general. Es que al final es lo que quieren y yo creo que en estos claroscuros es lo peor que podemos hacer, tener esa fobia a todos estos conceptos. Y creo que has dicho una cosa que es sumamente importante recalcar, ¿no? Porque creemos que esos monstruos simplemente va a ser el fascismo. Esos monstruos tienen distintas caras, o sea, ¿cómo se puede acabar con el movimiento comunista? Imperando el conformismo en él. Y en eso son eh, maestros del reformismo en la socialdemocracia. Que a la socialdemocracia también se la ha visto el plumero durante muchos años. Bueno, pues tenemos la nueva izquierda, a New Left, de la que hablamos, ¿no? Que es, a fin y al cabo, la adaptación de la socialdemocracia al siglo XXI, y a los movimientos que hay en el siglo XXI. Y ya está. O sea, el socialchauvinismo, es decir, la exaltación de la nación por encima propia de la clase trabajadora. O sea, un ejemplo clarísimo pueden llegar a ser la gente que es más independentista, ¿no? Que pone la cuestión nacional por encima de la cuestión de clases, ¿no? Es decir, tampoco, o sea, son esos distintos monstruos, ¿no? De los que hablamos, ¿no? De que son los que aparecen en esos momentos de titubeo y sobre todo en momentos en el que, en esta situación actual, que sobre todo está condicionado por la lucha en el auge del cosmopolitismo, el auge de borrar, por ejemplo, todas las características nacionales, el globalismo, ¿no? Lo que se llama el globalismo, ahí su reacción es la exaltación de la nación por encima de todas las cosas. Y ahí se aparece, por ejemplo, verlo, por ejemplo, que va a ser la Primera Guerra Mundial. ¿Cuántos supuestos marxistas se convirtieron en socialchauvinistas abiertos votando a favor de los créditos de guerra en la Primera Guerra Mundial? Abogando por el defensismo. O mira los mencheviques que ya, o sea, ni se cortaron. Defensismo revolucionario. ¿Pero qué defensismo revolucionario? Si realmente lo que hay que abogar en una guerra, si somos comunistas, es por el derrotismo revolucionario. Por derrotar a nuestra burguesía. Por derrotar a nuestro Estado. No abogar por eso, es literalmente traicionar a la causa comunista. En una guerra, en una situación tal cual en el que hay ese cambio de paradigma mundial, ¿no? De ese global imperialismo estadounidense que existe, lo que hay que entender es que si eso fuera más, lo que tenemos que abogar es por derrotar a nuestra burguesía. Y cuando se habla de derrotismo revolucionario, no cojáis en mente de que destruir el Estado burgués, es igual a cargarte la nación-Estado. No. Lo que se trata es el Estado como aparato. Más a la nación se quiere revitalizar. Se quiere convertir realmente en algo revolucionario. Y no en algo que sea en esencia de la burguesía, con todas sus connotaciones. Bien. Entonces, eso es lo que realmente tenemos que abogar, ¿no? Por el derrotismo revolucionario y por la derrota de la clase burguesa, de nuestra propia clase burguesa, que es lo principal. Porque aquel que mira la clase burguesa de otro y no la suya, cuidado, porque eso ya lo advirtió Lenin también.
Y luego hay que recalcar, igual que hay 3 instrumentos o 3 herramientas de las que consta la clase trabajadora, hay 3 frentes. Y esto entra dentro de la lucha de clases: la lucha política, la lucha económica y la lucha ideológica. Los más gramscianos, por ejemplo, meten la lucha cultural. Bueno, yo creo que puede formar parte de la lucha ideológica, pero bueno, puedo entenderse de los que hablan de la lucha cultural. Y esos 3 frentes tienen que ser combatidos con las 3 armas que he hablado antes y que deben de ser combinadas con maestría. O sea, que esto no es ninguna broma, que el partido tiene que ser un Estado mayor, que es una lucha de clases, que no es, como decía Mao, no pintar un cuadro o ofrecer un banquete. O sea, es una guerra, es una lucha de clases, y hay que utilizar todas las armas y combatir en todos los frentes, al igual que una guerra, ¿no? Y bueno, ya hablando un poquito ya de las cosas concretas de cara a lo que tenemos hoy, ¿vale? Queremos hablar de algunas cosas que a mí realmente me preocupan, ¿no? Y creo que debería preocupar a todo el mundo. Por ejemplo, la precarización rampante de la clase trabajadora en los países capitalistas. O sea, el aumento del coste de vida. El desmantelamiento práctico del estado del bienestar. Ojo, no nos tergiverséis, nosotros no defendemos un estado del bienestar. Nosotros entendemos que es lo más amable, lo que puede llegar a paliar algunas deficiencias que genera la clase, el estado capitalista, el capitalismo como modo de producción, pero nosotros queremos un estado socialista, no queremos un estado del bienestar, o sea, no queremos migajas, queremos el pastel completo, ¿no? Entonces, eso, pero bueno, sí es verdad que desde que no existe la Unión Soviética, el estado del bienestar ha ido decayendo y privatizando todo lo susceptible de ser privatizado. O sea, la militarización de los países capitalistas. Eso es un problema. O sea, es un problema muy grande eso. O sea, por ejemplo, para poneros un ejemplo de España, ¿no? El gasto militar superó los 20.000 millones en 2022, llegando a ser un 1,5% del PIB. ¿Para qué? La clase trabajadora realmente quiere que se militarice su país. Y ese es el caso concreto de España. Pero en el mundo ha llegado a su máximo histórico, que son 2,24 billones de dólares. La militarización es un rasgo del imperialismo, como bien decía Lenin. Hay que criticarlo. O sea, es que hay que criticarlo. Y todas estas cosas que he mencionado hay que entenderlas en su conjunto, porque es un ataque hacia la clase trabajadora. Es volver, no volver, sino degradar las condiciones de la clase trabajadora actualmente. Es echar para atrás esa apropiación que he dicho antes, ¿no? Esa apropiación de la extracción de la plusvalía por parte de los trabajadores, ir bajando esa apropiación, ir perdiendo esas pequeñas victorias que hemos perdido en el pasado, y parece que nos da igual, porque la gente no tiene conciencia. Esa precarización de la vida. Eso es lo que hay que realmente criticar. O sea, y además, esa precarización de la clase trabajadora no, es que es innegable. Es innegable. Por ejemplo, un dato concreto de España, por ejemplo, ¿vale? Escribirme cómo es la situación en vuestro país porque nos interesa. En 2021, teniendo en cuenta los ingresos de 2020, el porcentaje de la población con ingresos por debajo del umbral del riesgo de pobreza, la llamada tasa de riesgo de pobreza, se situó en el 21,7% de la población residente en España, frente al 21% el año anterior. Subió en un 0,7, ¿no? Pero, tener en cuenta, el 21,7% de los residentes españoles viven en la llamada tasa de riesgo de pobreza. Es muy fuerte, ¿eh? En Estados Unidos viven 40 millones de pobres, ¿eh? El socialismo, pobreza. Sí, sí. ¿El capitalismo qué es? O sea, ¿qué es? Realmente. La gente además cierra los ojos con eso, porque lo que ven es que el PIB sube. El PIB no es un indicador fiable para ver si las condiciones de la gente y el poder adquisitivo aumenta o no. El PIB al fin y al cabo es una media de la riqueza de un país. O sea, mirar el índice Gini o el coeficiente Gini, que es al fin y al cabo lo que mide la desigualdad. Mirarlo y compararlo con el PIB. Si los PIB más altos puede ser Qatar, y en Qatar no hay desigualdad increíble. O en Estados Unidos, ¿y qué desigualdad hay en Estados Unidos? O sea, el PIB, no, te ponen muchos liberales el PIB, por ejemplo, o el PIB per cápita. ¿Y qué? ¿Y cuánto sube el coste de la vida? Es que eso es lo que hay que recalcar. ¿Y en cuánto sube el coste de la vida? ¿Que nosotros cobramos muchísimo más que un argentino?
Sí, por supuesto que sí. ¿Y cuánto pagamos? Claro, es que eso es lo que hay que ir. O sea, yo me acuerdo cuando discutía con un argentino que no era liberal, era peronista, y me decía, joder, pero es que en España, por ejemplo, un camarero cobra aquí como un ingeniero profesional. Sí, primero, tendrías, o sea, comparar primeramente, España tiene el euro. O sea, vamos a poner en el mismo lado el peso argentino que el euro. Eso es lo primero. Y segundo, a ver, sí, de acuerdo, un camarero cobrará más que un ingeniero profesional en Argentina. No sé cuánto cobra un ingeniero profesional en Argentina, pero bien, ¿cuánto vale una casa en Argentina? ¿Cuánto vale un café? ¿Cuánto vale una barra de pan? ¿Cuánto vale una cerveza? Claro, en España, por ejemplo, una persona con 1.500 euros en una casa sola, eh, con suerte, si tienes suerte, pero 1.500 euros, o sea, que no es ninguna tontería. Incluso, no sé, o sea, depende en qué sitios, con 2.000 también andas jodido. En Madrid mismo. Sí, en pueblos pequeños como el mío, o ya si te metes en la España profunda o lo que sea, pues sí vas a poder vivir. Pero Barcelona, Madrid, Sevilla, Donosti, que el suelo es el más caro de España, de Europa. O sea, que no puedes. O sea, para que os deis cuenta, o sea, ese aumento del coste de la vida es literalmente mata todo, todo lo que pueda haber de mejoras salariales, lo mata todo. Lo mata todo. Si si el salario mínimo está en 1.200, ¿ha subido acorde a lo que ha subido el precio de la vida? Por supuesto que no. Es que no lo ha hecho. Eso está la precarización de la clase trabajadora en ese sentido. Y el aumento de la pobreza. Porque otra de las cosas que se ha creado en el último siglo es una cosa anómala, que es el trabajador pobre. O sea, no hay una cosa más triste que seas trabajador y no te dé. O sea, es una cosa que mi abuelo ya me decía, o sea, no me entra en la cabeza. O sea, yo en nuestros años, cuando una persona, nuevamente, no todos, pero eran pobres, era pues porque no tenían todavía empleo, o porque había tenido una mala situación en la vida, o malas decisiones y demás, ¿no? O porque era un lumpen, ¿no? Eh, pero el que trabajaba salía adelante. Actualmente tienes trabajadores que no llegan. Es que eso es antinatura, o sea, es antinatura. ¿Cómo puedes trabajar y demás que no te dé? Que andes ahogado con los gastos, que estés en números rojos. Es que los costes que tienes superen a los ingresos que tengas. O sea, es una cosa anómala de este sistema, ¿no? Yo tenía una vez una discusión con un profesor, doctor, experto en represión estalinista y tal y cual, y me decía que en la, creo recordar que me decía en la RDA, que en la RDA la mayoría del sueldo se lo gastaban en los alquileres de las viviendas que eran altísimos. Y yo me quedé así y gastaban el 5% porque yo me sabía el dato. Y es decir, de ahí saqué el dato, vale. Esto era como curiosidad, porque luego él me dijo que no y cambió de tema y a otra cosa mariposa, ¿no? Por si cuela, cuela y si no me la pela. Al final miente que algo queda. Pues eso, yo le dije que era el 5% y me dio por mirar lo que suponía en España, más del 40% del sueldo lo dejamos solo en alquiler, solo. Si por lo que sea tienes hipoteca o alquiler alto o luego los gastos, luz, agua, gas, si tienes hijos, llevarlos al colegio, no sé qué, material y tal, con 1.500 euros, suerte si ahorras 200 euros al mes. Y decía Lenin, ¿no? Que los sindicatos eran una escuela revolucionaria. Es que la propia vida es una escuela revolucionaria, nos enseñan. Yo con mis amigos que pueden no tener ni idea, no haber cogido un libro en su vida, pero ser trabajador y sabe perfectamente, sin decir plusvalía, sabe lo que es, sabe cómo es su situación, sabe los gastos cómo van, sabe que el jefe no trabaja, que es él el que trabaja. Es decir, que estamos, no sé por qué nos creemos que leer, leer, leer y ya está, y que la gente que no ha leído no tiene ni idea, no, porque vive, porque tiene que paliar con esta precarización que se ha dado, sobre todo en estos últimos años, y tenemos que ser conscientes y aprovecharlo
Siendo bastante, no sé, es una frase igual un poco maquiavélica, pero hay que aprovechar esta situación donde las condiciones subjetivas, o sea, perdón, las condiciones objetivas de pobreza, el riesgo de pobreza, vamos, es mayor que nunca, la tenemos que aprovechar porque la gente está concienciada, lo único que necesita es demostrar que compartir piso no es ser eco-friendly, compartir piso es de pobres y ya está. Y con 70 años o con 50 años estar viviendo en casa de tus padres, pues igual. Así que llamémosle a las cosas por su nombre también, no dejemos que le pongan anglicismos a todo para no llamarle pobreza a la pobreza. Sí, o además, eso es lo que quería entrar ahora, ¿no? De que para paliar supuestamente todos estos males, ¿no? Los gobiernos más socialdemócratas, España es un claro ejemplo, ¿no? Lo que hacen es, bueno, ayudas, gastos sociales, que tienen un límite, lo decimos muy bien, o sea, vale, muy bien, muy guay, pero tened en cuenta esto cómo funciona. El Estado no da ayudas porque el Estado genera riqueza, el Estado chupa a partir de impuestos, recordarlos. O sea, otras cosas, no debemos dejar los comunistas que sean los liberales los que lleven la bandera de abajo los impuestos, ¿eh? No podemos dejarlo, o sea, tenemos que recuperar al Marx de pagar impuestos es alta traición, o sea, tenemos que recuperar ese Marx, o sea, realmente os lo digo, no podemos dejar que los liberales lleven esa bandera, es que no podemos dejar, pensadlo bien, o sea, si el Estado es un Estado capitalista, mantiene un modo de producción capitalista y la clase dominante es la burguesía, ¿qué hacemos nosotros aportando a ese Estado que nos va a reprimir cuando pueda? Y nos aplasta día a día. Pensadlo bien, ¿eh? Y lo que tenéis que tener en cuenta es que todas esas ayudas y demás funcionan de esa manera, porque chupan a los trabajadores y, bueno, luego además os doy ayuditas, ¿no? Y para que esas ayudas no lleguen, lo burocratizo y pongo 80.000 trabas pues para que se queden en el camino, ¿no? Que eso es una de las armas del Estado, la burocratización y la burocracia en sí misma, ¿no? Que mucho hablaban de la burocracia en la Unión Soviética, pero tela la burocracia en los países capitalistas, ¿eh? Y, bueno, hay que ir al problema, que es la acumulación de capital y de los medios de producción en manos de unos pocos. Eso es lo que hay. Un ejemplo clarísimo es cuántas pequeñas empresas han destruido desde 2020. ¿Cuántas? Una salvajada. ¿Cuántos pequeños burgueses se han convertido en proletarios? ¿En trabajadores? ¿Cuántos? ¿Cuántos han tenido que vender su propiedad privada para realmente sacar adelante a la familia o lo que fuera? Porque era inviable el negocio. ¿Cuántos? Así, así. Eso es realmente lo que hay, porque lo que interesa es que esos medios de producción, toda esa riqueza se vaya acumulando, porque hay una acumulación de la riqueza. Y, además, para toda esa precarización, porque hay una precarización rampante que se nota que lo estamos viendo todos, y nada más que ver, si uno hace la compra, sabe de lo que estoy hablando, pues bueno, para amortiguar todo eso, la nueva izquierda, que literalmente es que una de sus misiones que le han encomendado es esto, que es fomentar una ideología, bien, que es literalmente el posmodernismo, pero vender toda esta precarización como algo guay, como algo ecológico, como algo, no sé, es que no sé ni cómo llamarlo, es que me da asco incluso, o sea, como algo que es del siglo XXI, vaya, que es de las nuevas generaciones lo que tenemos que vivir, ¿no? Pues por ejemplo, que la gente viva en caravanas, van life. ¿Pero qué van life? A mí dame una casa y un techo. Vivir en casas pequeñas, los tiny house, en pisos de 10 metros cuadrados, ¿no? Los pisos colmena estos, que con baño compartido, que viven 8 en 4 cacharros que no miden ni 3 metros cuadrados. Eso, pero a ver, ¿qué estamos hablando? ¿De la sociedad capitalista y de unos derechos básicos? Estamos hablando de las 3.000 viviendas, tío. O sea, es unas cosas. O el compartir piso, ¿no? Es que tienes que compartir piso. Pero, ¿qué vas a estar compartiendo piso toda tu vida? O parejas, por ejemplo, que se quieren divorciar y no pueden porque no les da y acaban viviendo en un piso juntos. Esas son anomalías, pero que son insalvables para el capitalismo. Son insalvables porque choca el que se redistribuya la riqueza, porque hay ahí también el límite de la socialdemocracia, redistribución de la riqueza. Pero es que tiene un límite, es redistribución de la riqueza. Nosotros no queremos una redistribución de la riqueza, queremos realmente que haya, al menos en el socialismo, a cada cual según su trabajo. Pero sin explotación del hombre por el hombre, del hombre por la mujer, de la mujer por el hombre. Eso es lo que queremos realmente.
Y para eso, toda esa ideología de la que os he hablado, la ideología posmoderna, al fin y al cabo, lo que sirve es para pintar todo esto de guay, de algo, pues bueno, que hay que vivir, hay que aprender a vivir, y además lo que tienes que hacer es, ¿no? Pon tu mente en blanco, medita, o no sé, o ten mentalidad de tiburón, ¿no? Levanta, haz cosas, levántate del sofá, vago, no sé qué. A ver, chaval, que te has abierto una cuenta, que has comprado no sé cuántos bots, y ahora estás diciendo tonterías ante una cámara, tío. O sea, a ver, por favor, vamos a ser sinceros, ¿no? Pues no, o sea, tenemos que chocar con todo eso, porque nosotros no podemos pintar la precarización como algo bonito. La precarización es lo que es. La precarización es ir matando poco a poco a la clase trabajadora, ir que vaya retrocediendo sus derechos, que vaya retrocediendo en cuanto a esa apropiación histórica que ha hecho de la plusvalía que nos arrebata la clase burguesa. Eso es lo que tenemos realmente que luchar y tenemos que tomar conciencia. Que la nueva izquierda no nos va a salvar. Que los gobiernos de izquierdas no nos van a salvar. Que son unos vendidos. Son unos vendidos. Y además lo peor de todo eso es que no solamente son unos vendidos, sino además que son unos cosmopolitas. O sea, en el sentido de que, bueno, Occidente, entidades supranacionales y demás, las entidades supranacionales están bien si son socialistas, veas la Unión Soviética, pero no una Unión Europea, no una OTAN. O sea, no queremos eso, queremos realmente unidades supranacionales revolucionarias. Y un cosmopolitismo per se, la Unión Soviética fue de los primeros que criticó el cosmopolitismo. El propio Bill Blunt tiene un artículo sobre el cosmopolitismo. Y eso es lo que hay que realmente criticar, porque no sirve absolutamente para nada. Ahora bien, no se puede caer en el otro lado de exagerar todo lo nacional. Tampoco es eso. Al fin y al cabo, tenemos que elegirnos como clase nacional, más no en términos burgueses, ¿no? Pero eso es lo que quiero decir. Y que no se puede pintar la precarización como algo posmoderno. O sea, si aunque a la mierda le eches edulcorante, sigue siendo mierda. Eso es que eso recordarlo toda vuestra vida. O sea, toda vuestra vida. Y además, tened en cuenta, el que vivéis en caravanas y vayáis haciendo, bueno, viajando por distintos países y demás, que compartéis piso, que joder, no vayas en coche al trabajo porque contaminas. Mejor cojo una bicicleta o vete andando y me voy a recorrer 5 kilómetros cada día, ¿no? Que voy a parecer no soy un ciclista profesional para irme a trabajar. No. No. Porque esos pequeños detalles, o sea, el cambio no está en uno. El cambio está en el colectivo. Y además que, seamos sinceros, el cambio que podemos hacer nosotros, ¿qué cambio va a ser? No, pero poco a poco, ¿no? Como hormigas, no, cambio. ¿Qué hormigas ni qué leches? O sea, que los cambios históricos, incluso el cambio burgués, vino colectivamente. No porque Rousseau dijo no sé qué, o Montesquieu planteó no sé qué, no. Después es el cúmulo de todo, y sobre todo las masas. De ahí vienen los cambios. Y no podemos dejar, a fin de cabo, que nos mentan todo esto edulcorado, ¿no? Con ese posmodernismo, porque, a fin de cabo, la precarización es precarización. Yo lo que quiero recalcar es que creo que la burguesía ha hecho un trabajo muy bueno en empezar a normalizar discursos prácticamente fascistas, empezar a normalizar la militarización en las televisiones, empezar a normalizar no llegar a fin de mes teniendo un trabajo de 8 o 10 horas diarias. Es decir, ellos han normalizado ya sus armas que van a utilizar en contra de la clase trabajadora. Tenemos que normalizar nosotros también, normalizar que no romantizar, sino normalizar la pobreza. Es decir, en este sistema hay pobres. En este sistema la gente necesita, el otro día subíamos a Red Planeta las colas del hambre para recoger algo de comida en pleno Madrid. Y no eran inmigrantes, no eran gente que ha venido aquí, no, era gente de aquí, nacida aquí y que no llega a fin de mes y que muchos de ellos seguramente tendrán trabajo. Entonces, a las cosas por su nombre. Hay pobreza, somos de clase obrera y queremos el poder, punto. No me parece que tengamos que andar con más rodeos. Y la gente tiene que normalizar ese discurso, la gente de a pie tiene que ser consciente, porque yo me acuerdo de pequeño me daba miedo decir de clase obrera o pobre, clase media, así acomodada, bien, sí.
Y luego te haces mayor, empiezas a mirar atrás, empiezas a mirar la situación de la gente de tu pueblo y dices, vale, somos pobres y punto, porque la pobreza no es solo estar viviendo bajo un puente, la pobreza es también llegar pelado a fin de mes y no poder hacer el viaje que tú quieres y tener que irte a Asturias. Pues bueno, vamos a normalizar también nosotros, ¿no? Que es nuestras armas. Yo diría más bien no visibilizar, ¿no? Normalizar, bueno, sí, también, pero más bien sería Sí, visibilizar, normalizar ¿no? el discurso, visibilizar. De que no tienes que ver hambre, no tienes por qué irte a Cuba para ver hambre, ¿no? Como dicen los liberales, ¿no? No tienes que irte a África para ver hambre, o sea, en mi pueblo yo conozco gente que pasa hambre, y mi pueblo son 1500 habitantes, ¿eh? O sea, o cualquier ciudad, es que ir a cualquier ciudad, a los barrios periféricos. Porque en el centro no, claro, que dan mala imagen. Pero, y digo mala imagen por las tonterías que decía el PP en Madrid, ¿no? Hace unos añitos. Pero sí, sí, claro que hay hambre, claro que hay gente que pasa hambre, claro que hay trabajadores que viven en el umbral de la pobreza. O sea, que eso es una anomalía y tenemos que acabar con ello. Y hoy en día, hoy día, el 1 de mayo, el 1 de mayo, creo que es un día importantísimo para reivindicar y sobre todo concienciar a la clase trabajadora de estas cosas y que sobre todo debemos de cambiarlas. ¿Bien? Y ahora para terminar, tengo aquí una pequeña cita, ¿bien? De Stalin, que os lo voy a leer porque me parece muy bonita. Dice así Stalin: nuestra fiesta de hoy, la fiesta del 1 de mayo, ¿no es acaso una señal de que en los torrentes de sangre se forjan nuevos lazos de fraternidad entre los pueblos? Arde la tierra bajo los pies de los nuevos tiburones capitalistas, pues de nuevo flamea sobre Europa la bandera roja de la Internacional. Que el día de hoy, este 1 de mayo, en el que centenares de miles de obreros de Petrogrado tienden fraternalmente la mano a los obreros de todo el mundo, sea la garantía del nacimiento de una nueva internacional revolucionaria, que la consigna "Proletarios de todos los países unidos", que hoy ha resonado en las plazas de Petrogrado, vuele por el mundo y una a los obreros de todos los países en la lucha por el socialismo. Por encima de las cabezas de los tiburones del capital, por encima de las cabezas de sus gobiernos expoliadores, tendamos la mano a los obreros de todos los países y proclamemos: ¡viva el 1 de mayo! ¡Viva la fraternidad de los pueblos! ¡Viva la revolución socialista! Así que, camaradas, sigamos las palabras de Stalin y reivindiquemos todos los logros que hemos conseguido a través de la historia. Reivindiquemos la fuerza del proletariado y reivindiquemos la máxima marxista, que es por el proletario de todos los países unidos. Así que ya para acabar, Julen, no sé si tienes algo que decir, algo tan bonito como la frase de Stalin. No, no voy a estar a la altura, así que simplemente agradeceros como siempre a los que nos seguís, a los que soléis ver nuestros vídeos y que viva el 1 de mayo. Bueno, camaradas, ya acabamos con el vídeo, ya voy a dar el discursito de siempre. Si os ha gustado, dar like, si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer, y también para que podamos seguir haciendo este tipo de vídeos. Recordad también que en la descripción del vídeo tenéis los documentos que tenemos a la venta en Gunroad. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes, y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que nada, camaradas, lo dejamos aquí. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.